Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Carlos Rivera. Hoy vamos a hablar sobre el proceso de software. Vamos a hacer una introducción sobre el proceso de software. ¿Qué es este proceso? ¿Para qué nos sirve? ¿Y cuáles son sus principales etapas? Bueno, para esto voy a partir desde el proceso de software, pues busca construir un producto de software. Entonces voy a partir desde qué es un producto de software. En este caso nos damos cuenta que un producto de software está compuesto por la documentación, por el programa ejecutable y por los datos. Entonces nos vamos a dar cuenta que no solamente es el programa ejecutable, que es el código fuente como tal que se escribe, o el programa instalable en los servidores o en los computadores, sino necesita estar acompañado siempre de una documentación y de esos datos que se van a gestionar a través de este sistema de información. Esto es muy importante entenderlo porque no solamente es codificar cuando vamos a hacer un software. Entonces ya esto es lo que vamos. El proceso de software me ayuda a poder llegar a tener estos tres, digamos que estos tres elementos para poder decir que sí tenemos al final un producto de software que satisface las necesidades del cliente. En este caso, vamos a hacer un paralelo sobre la construcción de una casa. Entonces vamos a partir con nuestro personaje Homero, el cual dice que necesita una casa para vivir con su familia. Entonces esa es su problemática y esa es su necesidad. Entonces desde ese punto es nosotros tenemos que ejecutar un proceso para poder ayudar a solucionar esa necesidad. Lo mismo va a suceder con un software. Siempre va a surgir una necesidad o va a haber una problemática que nosotros tenemos que solucionar y en ese punto vamos a iniciar con nuestro proceso de software. En este caso, como nuestro proceso va a ser para construir una casa, entonces nuestro objetivo es realmente construir una casa. ¿Sí? Digamos que esta es la casa actual de la familia Simpson. Lo que queremos es esto, este es nuestro objetivo realmente, poder llegar a una casa como esta. Y es algo que nosotros debemos empezar a diseñar y a construir a través de un proceso. Y lo primero que debemos hacer dentro de este proceso es llegar a esta etapa. La primera etapa es la etapa de análisis, donde el análisis que va a hacer es la etapa inicial donde nosotros vamos a empezar a levantar los requerimientos. Nosotros vamos a hacer un análisis del contexto, un análisis de las problemáticas, un análisis de los actores y de todos los factores que pueden verse relevantes para atacar y solucionar la necesidad o el problema que estemos atacando. En este sentido, nosotros vamos a hablar acá, el análisis está, en nuestro caso, pues está la familia Simpson. Entonces Homero tiene una familia que consta de cinco personas, ¿sí? Como podemos ver, entonces cinco personas está Marsh y Homero, que son dos adultos, está Lisa y Bart, que son otros dos niños, y está Maggie como tal, que es una bebé. Entonces en este caso pues ya nos empezamos a dar cuenta que lo que nosotros vayamos a diseñar y a construir tiene que corresponder para una familia de cinco personas. Y que esas cinco personas no son cinco adultos que tendrían una situación diferente a lo que sería una familia con niños como tal, solamente con niños. En este caso, tradicionalmente tenemos dos mascotas, un perro y un gato. Y los que tienen mascotas pues saben que para poder tenerlas bien pues hay que dedicarles y tenerles un espacio donde ellos puedan habitar también junto con nosotros y tengan sus propios espacios. Y también sabemos que es diferente cómo actúa un perro a cómo actúa un gato. Entonces esto ya nos pone otra situación más y otros requerimientos adicionales que tenemos que tener en cuenta en el momento en que nosotros vayamos a hacer nuestra casa. Adicionalmente nos damos cuenta que esta familia tiene dos carros. Esta es una camionetica y este es un automóvil. Esto ya nos dispone que necesitamos un espacio para esos carros, entonces tendremos que tener un garaje amplio o una bahía de aparcamiento fuera de la casa o, o alguna otra opción que se nos ocurra. Entonces ya aquí estamos hablando de que tenemos varios requerimientos desde nuestro contexto y desde la situación de la familia de Homero. Entonces en este caso, pues eso es lo que nosotros buscamos con el análisis, encontrar todos estos requerimientos. Lo mismo vamos a hacer a través de cuando busquemos un software. Cuando generemos un software, tenemos que analizar el contexto donde se va a desarrollar ese software. Tenemos que analizar cuáles son los actores. Dentro de esos actores pues van a estar incluidos nuestros usuarios, nuestros clientes, los patrocinadores. ¿Sí? Tenemos que levantar las expectativas de ellos, poder saber realmente cuáles son las necesidades y ayudarlos a ellos a cumplir sus necesidades a través de este sistema que nosotros vayamos a diseñar. En este caso de la casa, pues digamos que
para este momento, pues estos requerimientos van a ser suficientes. Deberíamos tener obviamente en cuenta de pronto el ambiente, ¿sí? El terreno y otros aspectos, pero no los vamos a tratar en este momento. La posterior etapa del análisis, vamos a hacer un diseño. Este diseño tiene que estar acorde a los requerimientos que nosotros levantamos en el análisis. Entonces, como nosotros sabíamos que habían 5 personas, eran 2 adultos que son pareja, entonces hablamos de que para ellos vamos a tener un cuarto. ¿Sí? Como teníamos otros 3 niños, digo 2 niños y un bebé, pues entonces vamos a tener otros 3 cuartos. Entonces ya en este punto decimos que son 4 cuartos los que vamos a tener en nuestra casa. Diseñamos 2 pisos, ¿por qué? Porque es una familia numerosa que tiene aparte las mascotas. Entonces necesitaban harto espacio, un buen espacio para que puedan tener una buena convivencia. Tienen una sala de estar, tienen una sala de televisión, tienen cocina, bueno, etcétera, todo este tema. Entonces también tienen un patio para las mascotas y van a tener un garaje donde van a parquear sus carros, los 2 automóviles que tenían. Entonces digamos que cuando empezamos a hacer nuestro diseño, estamos viendo cómo cumplimos esas necesidades que levantamos anteriormente, esos requerimientos que surgieron de ese contexto, en donde se va a desenvolver, pues digamos que la casa en este caso, donde nosotros vamos a vivir o donde la familia pues va a vivir. Según ese diseño, pues si nos damos cuenta acá hay unos planos, entonces nosotros hacemos los planos, para construir una casa hacemos unos planos de cómo va a estar ubicado, dónde van a estar los cuartos, todo esto, ¿cierto? Y aparte, digamos, nos damos cuenta que aquí están los 2 pisos, ¿sí? Tenemos que darnos cuenta que cuando nosotros estamos haciendo un diseño, tenemos que ver diferentes puntos de vista. Si nosotros simplemente diseñáramos el primer piso, que sería este, bueno, o el piso de abajo, que sería este, si solo diseñáramos ese piso, pues sería solo una vista de la casa y no sabríamos cómo vamos a construir la segunda parte. No sabríamos qué íbamos a hacer en el segundo piso. Entonces por eso es necesario que cuando hagamos diseño analicemos los diferentes puntos de vista. Esto mismo sucede con el software. Hay diferentes puntos de vista o preocupaciones que se tienen que tener en cuenta cuando se diseña software. ¿Sí? Desde un punto de vista puede ser el modelado de datos, un punto de vista puede ser el análisis lógico, otro punto de vista puede ser cómo se va a desplegar ese sistema. Entonces vamos a tener diferentes puntos de vista que nosotros también tenemos que tener en cuenta en la hora de diseñar un sistema. Esos diseños estructurales, arquitectónicos que nosotros realicemos en este caso, pues tienen que, una vez más repito, tienen que ir relacionados a los requerimientos. La posterior etapa es la implementación. Aquí es donde nada, nosotros vamos a construir realmente y nos vamos a dedicar a construir este diseño que nosotros realizamos. Entonces, la implementación busca es eso. Entonces, después de que nosotros definimos unos requerimientos, basado en esos requerimientos hacemos un diseño que suple esos requerimientos y que les da cumplimiento. Ahora tenemos que hacer una construcción de ese diseño. Es decir, lo que diseñamos vamos a construirlo. Esto no quiere decir que si detectamos algo que puede mejorar en el diseño, pues no se pueda ya realizar. ¿Sí? Aquí se pueden ir haciendo, digamos que según la ejecución del proceso como se lleve, pues se puede realizar ajustes en algunas de estas etapas. Entonces en la construcción, básicamente es esto. En un software, pues estaría pensado en construir toda la línea base de la arquitectura, construir todo el sistema, desarrollar los algoritmos que necesitamos, etcétera. Todo lo que es codificación, principalmente. La posterior etapa son las pruebas. En estas pruebas, para nuestro ejemplo, en nuestra casa, pues tenemos que hacer la inspección. Como inspección es un ejemplo acá de seguridad. Entonces voy a hacer una inspección de seguridad o de higiene. Entonces voy a revisar que la casa aguanta suficientemente el peso, que, que los muros y las tuberías están bien instaladas y que el tejido eléctrico todo está bien asegurado, entonces no vamos a tener problemas de electricidad o de inseguridad teniendo en cuenta los niños y las mascotas, ¿sí? Que en cualquier caso puedan tener algún problema con la electricidad. Entonces digamos que todas estas inspecciones son lo que uno tiene que hacer. Lo mismo se debe hacer
cuando hagamos un software nosotros tenemos que hacer unas pruebas, solamente que en este caso esas inspecciones no van a ser del tejido eléctrico, de las tuberías o de higiene, etcétera, sino que nuestras inspecciones van a ir contra las funcionalidades que se implementan, contra los requerimientos tanto funcionales como no funcionales, ¿sí? Vamos a verificar que esos requerimientos sí se cumplan. Vamos a verificar en este caso que lo que se construyó suple la necesidad del cliente, que realmente estamos dando una solución a la problemática planteada. Eso es lo que buscamos hacer en las pruebas de software. Y esas pruebas tanto técnicas como funcionales y a diferentes niveles se deben hacer. Digamos que otra de las actividades y tareas importantes que la destaco acá es pues cuando hacemos la puesta en producción o el despliegue, que esto puede estar incluido dentro de la etapa de evolución que ya hablaremos. Entonces está la puesta en producción o el despliegue, donde ya construimos un producto, entonces ahora lo desplegamos, ya tenemos nuestra casa, ya lo que vamos a hacer es disfrutar de ella. Entonces aquí ya podemos ver que pues que la familia está disfrutando de la televisión ya en la casa. Entonces lo mismo sería para nuestro sistema. Cuando ya lo construimos, ya lo que podemos hacer es implementarlo y ponerlo en un ambiente de producción para que los usuarios puedan hacer uso de él, para que los clientes puedan adquirir valor del uso del software. Y la última etapa que nosotros vamos a tener va a ser la evolución. Como nosotros ya tenemos nuestra casa y ya cumplió las necesidades básicas que teníamos en ese momento, ahora durante su uso y durante ese, esa vida de la casa hasta que digamos que se destruya la casa, va a ser su ciclo de vida. Durante todo ese periodo desde que empezamos a pensarla y a desearla y a diseñarla y luego construirla, ahora estamos viviendo en ella, entonces van a surgir diferentes necesidades o diferentes ajustes que nosotros podemos ir haciendo a ese producto, en este caso a esta casa. Seguramente para verano dijimos como nos hace falta una piscina. Entonces en este caso para la casa pues se construye una piscina de acuerdo a los espacios que se tienen y entonces empieza a adecuar esa casa y ahora tenemos una piscina. Entonces en eso consiste el proceso de evolución. Lo mismo para un sistema. Era un sistema puede ser, al igual que la piscina, adicionar nuevas funcionalidades al software, mejorar funcionalidades, ¿sí? Darle una nueva función al software, darle ¿sí? un nuevo uso. Todo este tipo de cosas van en la etapa de evolución del software, ¿sí? Entonces creo que hasta el momento ya entendimos cómo hacemos en paralelo a la casa lo que es el proceso de construcción de software. Entonces, para resumir, nuestro proceso de software lo que busca está determinado por estas etapas: análisis, diseño, implementación, pruebas y evolución. Entonces, en análisis lo principal que vamos a hacer es levantamiento de requerimientos, ¿sí? Analizar el contexto, analizar el ambiente, analizar los actores y hacer un levantamiento de requerimientos de tal forma que podamos saber qué es lo que tenemos que hacer en diseño. En diseño lo que se busca es poder suplir estos requerimientos levantados en la etapa de análisis. Vamos a hacer un diseño arquitectónico, un diseño estructural que nos permita responder a los requerimientos levantados. En implementación se va a hacer la construcción de ese diseño. En pruebas vamos a validar que lo que construimos realmente responde a los requerimientos levantados. Y no solamente eso, sino que realmente responde a la necesidad y a la problemática. Entonces, si la estamos solucionando, si estamos dándole solución a esa problemática que nos plantearon desde el comienzo, por la cual se originó el proyecto. Entonces, en ese punto es lo principal que vamos a hacer. Y en evoluciones, ya tenemos un producto estable, ya tenemos un producto funcional, vamos a darle nuevas funcionalidades a ese producto, vamos a mantenerlo, ¿sí? Vamos a corregir faltas que puedan haberse pasado hasta este punto, vamos a crear nuevas funcionalidades, a ampliarlo, ¿sí? En este punto entonces podemos hablar de escalar el sistema, de escalabilidad y mantenibilidad del sistema. Entonces digamos que son algunos de los puntos importantes de cada una de las etapas. Con esto voy a concluir por el momento y espero que hayan comprendido cuál es el proceso de desarrollo de software de acuerdo a este paralelo de una construcción de una casa.